Bueno, y vamos a hablar, Nico, de los adultos mayores, de nuestros queridos viejos, diciéndolo con absoluto cariño, Amor. Que son de alguna manera los que yo creo están más sintiendo el impacto psicológico. Es una opinión personal, yo sé que los chicos también y que hay mucha gente que también está pasándola mal, pero los adultos están como Sobre un poquito, todo, claro, se ven mucho más extrañan. limitados en los movimientos y además también amenazados por lo que significa el COVID-19. Estamos con Diego Bernardini, que es médico gerontólogo. Gracias por estar del otro lado, Diego. Aquí Nicolás y Carla te saludamos. Buen día. Buenos días, Carla, Nicolás, un gusto, gracias por el llamado. Bueno, gracias. Yo decía recién, es una opinión personal, me parece que los adultos mayores son los que, la verdad que la están pasando mal, no solo por no poder salir, por todo el cuidado que implica, que lo estamos tomando todos, sino yo creo que por esta amenaza, ¿no? El hecho de que es una realidad, quienes son más vulnerables a la hora del contacto con el virus son los adultos, y digo, esto debe provocar muchísimo miedo. Sí, correcto, vos lo dijiste, estamos viviendo tiempos que realmente son extraordinarios y dentro de todo lo que ello conlleva, en una situación en la cual prácticamente estamos aprendiendo en el día a día, hoy sabemos perfectamente que las personas mayores son quienes más vulnerables están, especialmente aquellos que están viviendo, que están compartiendo estos días dentro de las residencias de larga estancia, las llamadas residencias geriátricas. Lo que vos mencionabas del miedo es algo normal. Vos sabés que el miedo es una emoción muy propia de las personas, tiene que ver con nuestro instinto de supervivencia. Podemos controlarla, pero no podemos hacer que desaparezca. Y en todo caso podemos buscar minimizarla, buscar gestionarla. Y si hay algo que ocurrió con esta situación de la pandemia del COVID-19 fue que, como vos decías, cariñosamente muchas veces nos referimos a nuestros viejos, a las personas mayores, a los adultos, no como abuelos, porque son solamente abuelos de sus nietos, pero lo que ocurrió fue que se transmitió una comunicación que creó mucho miedo, creó mucho pánico, mucho desasosiego y sobre todo desamparo. Entonces, yo creo que hoy las personas mayores están viviendo toda esta situación con una gran incertidumbre y creo que es una responsabilidad de toda la sociedad poder llevarles tranquilidad, poder llevarles esperanza y poder cuidarlos, como muchos de ellos nos cuidaron a nosotros cuando éramos chicos. ¿Cómo se transmite este mensaje, doctor? Digo, para que obviamente aquellos que nos están mirando, que estén tranquilos, a pesar obviamente de esta pandemia, pero para tranquilizarlos un poco, también usted mencionaba lo de los geriátricos, en las últimas semanas en algunos no ha habido un cuidado correspondiente, acorde, obviamente esto no sucede en todos, por eso ¿cómo se le transmite tranquilidad en ese sentido? Correcto, mira, hoy sabemos con la evidencia que surge de otras partes del mundo, sabemos que a mayor cantidad de casos que hay en la comunidad, en la sociedad, suele ir acompañado, suele asociarse de mayor casos fatales entre las personas mayores. Pero no siempre es así. Hay excepciones. Así como, por ejemplo, en países como España, como Bélgica, como Francia, por ejemplo, los fallecimientos dentro de las instituciones geriátricas llegaron a ser más del 50%, también hay excepciones. Países como Alemania, como Israel, como Hong Kong, tuvieron porcentajes por debajo del 30%. Entonces, quiere decir que nosotros esto lo podemos prevenir, nos podemos cuidar. La forma en la cual primeramente tenemos que llevar tranquilidad, como una de las tantas formas de prevención que tenemos, es a través de la transparencia, de la rendición de cuentas, de información válida y confiable. Tenemos que saber que las personas mayores son personas que en general tienen proyecto de vida, que a pesar de que algunas de ellas tengan problemas de salud, perfectamente comprenden y no por eso tienen que ser infantilizadas, se tiene que decidir por ellas. Entonces, un diálogo abierto, sincero, pleno, es el principal elemento, el principal recurso que nosotros podemos tener. Y dentro de este diálogo es muy importante lo que los médicos de familia llamamos la escucha activa, que significa escuchar no solo con los oídos, sino escuchar con la vista, con la cara, escuchar el silencio para que esas personas mayores puedan expresarse, puedan contarnos qué sienten y por sobre todas las cosas saber nosotros en qué podemos ayudarlos. No, lo escuchaba atentamente, doctor, porque usted decía escuchar
con la vista, con esto de el contacto que hoy nos está faltando y que me imagino que también provoca un gran vacío, y pienso en esos adultos que quizás no están viendo a sus hijos, quienes los tienen no están viendo a los nietos, quienes tenían proyectos en el sentido de quizás su grupo de pertenencia con otro en un centro de jubilados o en un grupo de amigos o en un curso, en un taller que estaban haciendo y hoy no lo tienen, y la incertidumbre de que no se sabe cuándo esto va a terminar, ¿no? Y vuelvo al mensaje que damos, diciendo que los adultos mayores quizás sean los últimos en que tengan posibilidad de salir a la calle, y esto no retroalimenta de alguna manera la angustia. Es cierto. Mira, lo primero que a mí me parece interesante es remarcar esto de que las personas mayores saben cuidarse, las personas mayores saben asumir responsabilidades y en ningún momento tenemos que decidir por ellas, son sujetos de derecho y tienen algo que tenemos todas las personas y que no debe ser vulnerado, que es la dignidad. Por eso tenemos que escucharlos mucho. Lo que vos comentás sobre la soledad, sobre el distanciamiento físico, que es lo que hoy estamos viviendo, es importante remarcarlo porque distanciamiento físico no significa aislamiento social. Sí. Creo que esto tiene que ser una oportunidad para poder desarrollar nuevas cualidades, nuevas habilidades. Por ejemplo, el diálogo a través de las ventanas, el diálogo a la distancia. Creo que hoy tenemos muchos recursos. Por ejemplo, los médicos no solicitamos que no nos vengan a ver a nuestras consultas, sí, porque es someterlos a un riesgo. Claro. Entonces nosotros hablamos por teléfono, utilizamos WhatsApp, enviamos las recetas a través de familiares o de vecinos. Entonces, a mí me parece que tenemos que desarrollar nuevas habilidades, tenemos que ver esto como oportunidad. Y es cierto, la incertidumbre es muy grande, esto es importante porque Argentina tiene un rezago de varias semanas con lo que está pasando en el escenario epidemiológico de un país como Estados Unidos o de países como Europa que recién ahora comienzan a reducir las medidas de confinamiento. Y en Argentina, esto a mí me parece que es muy importante porque la impresión que uno tiene es que la gente, y muchas veces por los mensajes que se transmiten, ya está como relajada, piensa que esto ya pasó, y lo estamos viendo porque en la calle, sinceramente, cada vez hay más personas. Y las personas mayores tienen que entender que es una época, es una etapa donde todavía es importante que estemos en nuestras casas, que podemos tomar otras medidas para resolver situaciones de diario como las compras, como la comunicación o como las recetas con el médico. Doctor, muchísimas gracias por sus palabras, por su tranquilidad al expresarlas también y por el mensaje. Yo creo que son tiempos de poder llevar tranquilidad, y la tranquilidad se basa en información confiable, válida, sabiendo quién la da, pero por sobre todas las cosas sin escaparle a una realidad, que como les decía es una realidad que en Argentina es muy diferente a la que estamos viviendo en otros países y que ya vimos con consecuencias muy malas si no nos atenemos a ello. Así que muchas gracias por la posibilidad y que tengan un buen día. Buen día para usted también. Gracias.